Padre Padre, Celestial, en esta tarde ponemos ese servicio en tus manos, Señor, sabiendo que tú conoces nuestros corazones, Señor. Prepáralo para recibir tu palabra. Pon en cada uno de nosotros, Señor, el querer como el hacer tu buena y perfecta voluntad, Señor. Que seamos esa tierra fértil, Señor, para que podamos propagar y ser testigos, Señor, de las maravillas que tú obras con tus hijos. Te pido, Señor, por el pastor Nicolás, renuévalo en sus fuerzas, Señor. Úsalo poderosamente como siempre lo haces en la predicación de la palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén, amén. amén. Gloria al Señor. Muchas gracias. Vamos entonces a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Juan, capítulo 5, donde hoy vamos a leer los versículos del 30 al 37. Juan, capítulo 5, versículos del 30 al 37. Cuando lo tengan, por favor, me levantan el pulgar para que yo vea que ya lo tienen. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a esperar. Algunos todavía lo están buscando. Juan 5, del 30 al 37. A ver, los que no levantaron el pulgar, ¿ya lo tienen? Todavía hay que lo está buscando. Bueno, vamos a ir leyendo despacito para que puedan alcanzarnos, ¿ok? Los que aún lo están buscando. Juan capítulo 5, versículo 30, dice, el Señor Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía en lugar y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. Esta es la porción de las Sagradas Escrituras que vamos a meditar en esta ocasión. Y aquí estudiamos sobre la persona de nuestro Señor Jesús. Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y algunas personas que han sido mal enseñadas, o quizás algunas movidas por espíritus de mentira que enseñan doctrina de demonios, pretendiendo que, según ellos, pasajes como estos demuestran que Jesús no puede ser Dios. Qué barbaridad, ¿no? Estas personas y todas esas sectas que niegan la divinidad de Cristo no tienen en cuenta que Jesús está hablando con hombres desde la perspectiva humana. Es decir, Jesús como hombre estaba limitado al tiempo y al espacio. Solo podía estar en un sitio a la vez. Sin embargo, como Dios, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, porque Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Como hombre, Él estaba limitado en cuanto a lo que podía hacer, pero como Dios, su poder es absoluto e ilimitado. Por consiguiente, en estos pasajes debemos entender que Jesús está hablando como hombre y no como Dios. El Señor Jesucristo, siendo Dios, escogió limitarse a sí mismo, haciéndose hombre, igual que nosotros, y es estando en la condición de hombre que no podía hacer nada por sí mismo, porque se sometía voluntariamente a la voluntad del Padre, con el propósito de salvarnos, todos nosotros, librarnos de la condenación eterna. Es decir, Cristo, hermana Estela, ¿puedo apagar el micrófono, por favor? Gracias. Es decir, Cristo lo que hizo fue despojarse de su gloria y venir aquí a hacerse uno igual a nosotros. Y lo hizo por amor a nosotros, para salvarnos. Él se limitó a sí mismo, ¿ok?
Y como hombre, lógicamente, no podía hacer todas las cosas que Dios hacía, pero en Cristo habitaba la plenitud de la deidad. Es decir, dentro de Cristo estaba Dios. Y Dios sí que puede hacer todas las cosas. Ahora, tengamos en cuenta que esta frase que dice el Señor Jesús de no puedo hacer nada por mí mismo, está dentro del contexto de una conversación en la que Jesús había asegurado que su Padre Celestial le había dado poder y autoridad para hacer juicios. Por eso, a continuación, él añade, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y aquí, en este pasaje, Jesús, que ha enfatizado su dependencia del Padre para cumplir con esa misión, también defiende su papel como juez, tal y como lo declaró en los versículos del 22 y 27, ¿verdad? Ahora, hay dos asuntos de importancia aquí. Por un lado, en estas palabras de Jesús hay implícita una clara acusación contra los sacerdotes con los que hablaba. Los acusa de que ellos sí que hacían juicio buscando su propia voluntad y no la del Padre Celestial. Jesús dijo que él, según oía del Padre, así juzgaba. Y mi juicio justo, dice, porque no busco mi voluntad. Le está diciendo, ustedes buscáis vuestra voluntad. ¿Ok? Por tanto, parémonos por un momento y meditemos hacia nuestros adentros. ¿Cómo actuamos nosotros? Tú y yo, ¿cómo actuamos? Seamos sinceros con nosotros mismos. No hace falta que ninguno responda ni que levante no. A ver, ¿cómo actuamos nosotros? Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Buscamos la voluntad del Padre o buscamos nuestra propia voluntad? En la mayoría de los casos, cuando haces un juicio, ¿lo haces oyendo a Dios o lo haces oyendo a tu propio corazón? Cuando criticas o acusas a algún hermano, ¿estás seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios? Esta es la segunda cosa de importancia que vemos en este pasaje, que Cristo nos da ejemplo para que nosotros actuemos como Él lo hace. Cuando le hablas mal a tu esposo o a tus hijos, ¿estás hablando lo que has oído de Dios o estás oyendo al mismísimo demonio acusador? Recuerden que cada cosa que hagamos, de cada cosa que hagamos, debemos hacerla como para el Señor, pero también que de todas ellas tendremos que rendir cuenta a Dios. ¿Querrá Dios que acuses falsamente a alguien? Jesús, todo lo que hacía era conforme a la voluntad del Padre. Ahora bien, teniendo en cuenta esto que nos enseña la palabra de Dios sobre el ejemplo de Cristo, ¿no debiéramos nosotros también andar como Él anduvo? ¿No debemos nosotros seguir el ejemplo de nuestro Señor? ¿No nos enseña eso mismo el apóstol Pedro al decir que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas? Sí. Él nunca acusó a nadie falsamente, como lo estaban acusando a él los sacerdotes del pueblo judío. El juicio de Cristo siempre fue justo y conforme a la verdad, porque no buscaba su propia voluntad, sino la de aquel que lo había enviado, la del Padre. Versículo 31 dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y algunos estudiosos creen que Jesús estaba refiriéndose a la ley mosaica o a la ley rabínica más bien, que en Deuteronomio 19:15 requería que 2 o más testigos
para que se estableciera la prueba, es decir, la evidencia legal. Si alguien acusaba a alguien, tenía que tener 2 o más testigos para que ese testimonio fuera considerado válido. Una sola persona, el testimonio de una sola persona no era considerado válido. Algo de esto lo vemos también en el Nuevo Testamento, donde en el contexto, por ejemplo, de la disciplina, ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús está hablando de cómo disciplinar dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, cuando dices, si tienes algo con tu hermano, ve a él, estando tú y él a solas. Bueno, pues si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿no? Dice, pero si no lo hiciere, es decir, si no te oyere, toma contigo 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿no? Mateo 18, 16. Es decir, esto era algo que ya se había vuelto cultural dentro del pueblo judío. También en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros y por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Veis? Para ellos era necesario que hubiera 2 o más testigos para que algo se considerase cierto, legal. Ahora, sin embargo, yo quiero que nos adelantemos un poquito en el estudio de Juan y vamos a ver un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo del 13 al 14. Juan capítulo 8, versículo del 13 al 14, porque vamos a ver una cosa interesante ahí. Juan capítulo 8, versículo del 13 al 14, dice lo siguiente. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Es decir, si tuviéramos que interpretar literalmente este pasaje que estamos viendo en Juan capítulo 5, versículo 31, ¿ok? Cuando dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Teniendo en cuenta que ni la palabra de Dios ni Cristo se contradicen, debemos concluir que Jesús estaba hablando en sentido popular. Es decir, estaría diciendo que eso es lo que pensaban los sacerdotes. Si yo doy testimonio de mí mismo, según vosotros, mi testimonio no es verdadero. ¿Okay? Es como cuando nosotros hablamos con sarcasmo, ¿no? Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ¿no? Bueno, y eso cuadra mucho más con el texto que acabamos de leer de Juan 8, del 13 al 14, donde Jesús dice, aunque yo dé testimonio de mí mismo, aunque yo solo lo haga, mi testimonio es verdadero. Ahí precisamente se demuestra que los fariseos le habían dicho precisamente eso. Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Pero nosotros sabemos que el testimonio de Jesús, que Cristo da de sí mismo, sí que es verdadero, claro que sí. No obstante, al hilo de esto, es conveniente pararse un momento y meditar sobre la cuestión. Cristo puede dar testimonio de sí mismo y siempre su testimonio va a ser verdadero, porque sabemos que Él es la verdad y Él no miente nunca. Pero nosotros no debiéramos dar testimonio de nosotros mismos. Es decir, no es válido hablar bien de uno mismo. Está escrito en Proverbio 27:2 cuando dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Es decir, el hombre no se debe alabar a sí mismo. Son los demás los que deben dar testimonio de nosotros y no nosotros mismos, porque ese testimonio no sería válido. El de Cristo sí, porque Cristo nunca miente. Pero el nuestro, la gente no tiene por qué creernos. Díganme, ¿han visto alguna vez a personas que hablan más de sí mismos que de Dios?
este testimonio no es válido. Habría que preguntarle, por ejemplo, a su familia. A lo largo de los años, yo me he encontrado con muchas personas que en la iglesia siempre estaban dando testimonio de la gran obra que Dios había hecho en sus vidas. Alardeaban de su conversión, de su transformación de vida. Es que Dios ha hecho en mí cosas maravillosas. Pero ¿saben? Las mentiras suelen tener las patas muy cortas. Se suele decir que se coges antes a un mentiroso que a un cojo. Podría hablar de uno, por ejemplo, que siempre se alababa a sí mismo, pero fue desmentido por su propia esposa cuando vino desesperada a pedir consejería, porque ya no aguantaba más los malos tratos que su esposo, el santo varón, le propinaba. Otro caso fue el de una hermana que siempre criticaba a las demás y se ponía de ejemplo ella. Y resultó que el esposo la abandonó porque no había quien soportara a esa mujer. No era una buena esposa y acabó sola. Ella que siempre se ponía de ejemplo y que siempre criticaba a las demás. Versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí. Y aquí, aunque no dice a quién se refiere, sabemos por el contexto de este pasaje que vamos a ver ahora, que el Señor Jesús está hablando del Padre Celestial, ya que los versos del 36 al 37, que como digo, lo vamos a meditar, lo demuestran. Por eso Él dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero como los sacerdotes no veían a Dios, ni tampoco lo conocían, estarían tratando de adivinar a quién se referiría Jesús. ¿Sería quizás a Juan el Bautista? Bueno, conociendo el Señor los pensamientos de ellos, Jesús les habló de Juan el Bautista, que también dio testimonio del Señor Jesús, afirmando que Él era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. Él señaló a Cristo como el Mesías. Por eso dice, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Y es verdad que los sacerdotes lo hicieron. Enviaron mensajeros a Juan, como ya estuvimos estudiando en Juan capítulo 1, versículos del 18 al 20, del 19 al 28. Dice, y él dio testimonio de la verdad, dice Jesús. Es decir, Juan confesó que él no era el Cristo, pero que venía detrás de él y que no se sentía digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Juan estaba testificando de Jesús. Y al día siguiente, cuando lo vio, lo señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo os dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan capítulo 1 del 29 al 30. Y en otras ocasiones también Juan volvió a dar testimonio de Jesús. Me refiero a Juan el Bautista. En el capítulo 3, versículos 22 al 36 también. De modo que los sacerdotes ya lo sabían. El Bautista había señalado a Jesús como el Mesías prometido, pero ellos no lo recibieron ni creyeron en él. Por eso no siguieron a Jesús, no creyeron en él. Y eso también lo vimos en el capítulo 1 de Juan. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el Bautista no fue el único que dio testimonio del Señor Jesús. Muchos dieron testimonios del Señor. Incluso llegaron hasta la muerte por no negar a Cristo. Por cierto, ¿hasta dónde llegarías tú para dar testimonio del Señor? Desgraciadamente, hoy en día sería verdaderamente muy difícil hallar a alguien dispuesto a morir por su fe. La sociedad materialista, hedonista, egoísta en la que vivimos ha robado mucha calidad a la fe cristiana, a la fe de quienes seguimos a Jesús. Por eso el Señor dijo, pero yo no recibo testimonio de los hombres.
No recibió testimonio de hombre alguno. En verdad, el Señor no necesita recibir testimonio nuestro, pues el Padre Celestial da testimonio por él. Si el testimonio de Juan fue verdadero, ¿cuánto más el testimonio de Dios Padre es verdadero? Porque él no miente, ni tiene necesidad alguna de hacerlo. Si lo piensan, en realidad ninguno de nosotros tenemos necesidad de mentir. Procuremos siempre que nuestro hablar sea la verdad, que nuestro testimonio sea siempre verdadero, como el del Padre Celestial. Pero como los sacerdotes en realidad, repito, no conocían a Dios, ni jamás le habían visto ni oído, no creyeron en el testimonio que Dios había dado acerca de su propio Hijo. A pesar de que las Escrituras estaban llenas, repletas de ese testimonio. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento se habla del Hijo de Dios, del Mesías prometido que había de venir, del Salvador, del Rey de Reyes y Señores de Señores? En la Biblia estaba profetizada toda la vida del Hijo de Dios, desde cuándo, dónde y cómo iba a nacer, o vivir, o morir, hasta que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Pero los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que tanto estudiaban la palabra de Dios, no supieron verlo, porque en el fondo cometían un error que hoy cometen muchísimos creyentes y por eso están tan desviados de la verdad. Me refiero a que en verdad no estudian las Sagradas Escrituras, no estudian las palabras de Dios, aunque ellos creen que sí. Católicos, testigos de Jehová, adventistas y, ojo, muchísimos evangélicos no estudian la Biblia, sino lo que otros hombres escribieron acerca de la Biblia. En esto los sacerdotes nos llevaban la palma porque ellos estudiaban más los comentarios rabínicos, es decir, el Talmud, los comentarios que los rabinos hicieron sobre la ley de Dios, los estudiaban más esos comentarios que la propia ley de Dios. Y los sacerdotes hacían más casos a los comentarios rabínicos que a la misma palabra de Dios. Y justamente como hacen hoy, por ejemplo, los católicos romanos, que hacen más caso al catecismo que a las falsas doctrinas y a las falsas doctrinas vaticanas que a la Sagrada Escritura, que es realmente la palabra de Dios. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Tú eres de los que de verdad estudian la palabra de Dios directamente o estudias la Biblia a través de libros? ¿Te han convencido quizá de que tú no eres capaz de entender la Biblia por ti mismo? Si te han convencido, te han engañado, porque esa gente no cuenta con la ayuda con la que contamos nosotros, la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Y créelo, cree al Señor, cree su palabra, créelo. El Señor te va a guiar por medio de su Espíritu Santo, porque así el Señor Jesús lo prometió. Lo vamos a ver más adelante en Juan capítulo 16, versículo 13. Así que, como los sacerdotes no creyeron el testimonio que Juan el Bautista había dado de Cristo, ni tampoco creyeron en el testimonio que el Padre Celestial dio, porque si lo hubieran hecho, habrían sido salvos. Es por esto que Jesús les decía esto, y dice, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, Jesús no los estaba corrigiendo porque quisiera fastidiarlos. Él les estaba diciendo todas estas cosas porque Él quería salvarlos. No olvidemos que Jesús es el Salvador del mundo. Y esta era la razón por la cual el Padre daba testimonio de su Hijo Jesucristo. Y es por esa misma razón Cristo daba testimonio de sí mismo. Y Juan también dio testimonio de Él. Pero no lo creyeron. A pesar de todo el rechazo de aquellas autoridades judías, el Señor no hablaba estas cosas para condenarlos, sino para que fuesen salvos por Él. Porque Cristo murió por todos.
como el apóstol Pablo enseña en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Veámoslo porque este es un pasaje que deberían tener subrayados en sus Biblias, porque los calvinistas niegan esta verdad. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Lo tienen? Se los leo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ojo, escuchen bien, subrayen ahí. Porque el amor de Cristo nos constriñe esto, pensando esto, que si uno murió por cuántos, por unos cuantos escogidos. Es lo que dice el apóstol Pablo. No, dice que si uno murió por todos, subrayen la palabra todo. Y en el versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por quiénes murió Cristo? Por todos. Aunque no todos se vayan a salvar, porque la condición que Dios estableció para salvarse es que depositaran fe en el Evangelio. Y muchos no creen el Evangelio. Por tanto, aunque Cristo murió por ellos, no les va a servir de nada el que Cristo muriese en su lugar, porque no han creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero Cristo murió por todos. Cristo no murió por quienes lo merecían, porque sinceramente no había quien lo mereciese. Murió por todos sabiendo que éramos pecadores. Incluso murió por aquellos incrédulos sacerdotes que podrían haberse salvado de haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en Jesús, dándole de ese modo la oportunidad hermosa de poder salvarse de la condenación eterna. Esto quiere decir que, hermanos, Cristo murió por ti y murió por mí. El Señor murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Lisette, ¿puedes quitar el micrófono, por favor? Gracias. Para que Lisette, puedes quitar, gracias. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí, ahora Jesús, siguiendo la costumbre de la literatura hebrea, reafirma una vez más lo que ya ha dicho antes, que Juan había dado testimonio de él. Versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Cristo usó la palabra era para enfatizar que aquella lámpara estaba actualmente sin dar luz, porque la habían encerrado en una prisión, por decir la verdad. Juan estaba encarcelado por haber acusado al rey de adulterio, de estar acostándose con la mujer de su propio hermano. Y estaba encarcelado. Pero que Jesús lo llamase antorcha o lámpara, no recuerda las palabras del Señor Jesús cuando dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. O recuerdan también, por ejemplo, cuando Cristo dijo que nosotros, nos llama a seguir su ejemplo, ¿no? Porque cuando nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, sigamos esta exhortación del Señor Jesús. Brillemos, brillemos
alumbremos nuestro entorno, que estemos donde estemos, seamos luz, que nuestra luz se vea en todo el mundo y que todos puedan recibir la luz que necesitan para no seguir viviendo en la oscuridad, porque hay mucha gente a nuestro alrededor viviendo en oscuridad y tinieblas. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, le dice el Señor. Juan era una lámpara y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y es verdad, los judíos se regocijaron por un tiempo en Juan, pensando al principio que quizás tal vez Juan era el Mesías. Pero cuando Juan lo negó y señaló a Cristo, dejaron de seguir a Juan. Y algunos de los seguidores de Juan, el Bautista, comenzaron a seguir a Jesús. Pero otros, en cambio, se volvieron de nuevo a su religión, a sus tradiciones de hombres, a sus costumbres. Y es que así son la gente. Se emocionan con facilidad, pero con la misma facilidad se olvidan cuando aquellos que lo emocionaban, especialmente si los enfrentas a la verdad. Es decir, no hay nada que haga huir más rápido a un creyente de una iglesia que la corrección. Aquellas multitudes que acudían al Bautista dejaron de seguirlo. Y no hicieron lo mismo con el Señor Jesús. ¿No llegó el Señor Jesús a tener que decirle a sus propios apóstoles, ¿acaso queréis ir vosotros también? Lo siguieron, aquellas multitudes lo seguían mientras que les dio de comer, mientras que los sanó, mientras que vieron algún beneficio material. Pero en cuanto los enfrentó a sus pecados, cuando empezó a hablarles de que se tenían que arrepentir, todos huyeron y comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. A continuación, el Señor Jesús se encarga de poner las cosas en su debido orden. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ustedes se regocijaron en su luz. Pues yo tengo mayor testimonio que Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y aquí vemos como las palabras del Señor en el verso 32, al decir, otro es el que da testimonio de mí, no se refería tanto a Juan el Bautista como al Padre. Y lo que dice aquí lo demuestra. Sin duda, su testimonio es mayor que el de Juan el Bautista. Y además las manifestaciones de poder que realizaba y que él llama sus obras, demostraban sin lugar a duda de que el Padre lo había enviado y que lo respaldaba en su testimonio. Como dijera Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? También dando testimonio de Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquellas señales y milagros que Cristo hacía eran la evidencia, el respaldo, la aprobación del Padre Celestial. De modo que no tenían excusa para rechazarlo. ¿Acaso alguien había sanado jamás a un hombre que llevara 38 años paralítico? Yo no conozco a ninguno. Ni la historia hace alusión a nadie que hiciera algo semejante. Por si quedase alguna duda, Jesús recurre al testimonio irrevocable del Padre Celestial. Por eso dice en el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y realmente lo vimos en el capítulo 3 de Juan, en los versículos del 21 al 22, cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como de paloma. Y vino una poderosa voz del cielo, dando testimonio acerca del Señor Jesús, diciendo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre Celestial mismo, directamente desde el cielo, dio testimonio acerca de Jesús. Y no solo entonces, sino que como está escrito, si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 9 al 12. El testimonio de Dios tiene validez en todos los tiempos. Ahora, ¿has creído realmente el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo? Si lo crees, síguelo. Sigue su ejemplo. Sigue sus huellas. Y hazlo no hoy y ya. No, no, no. Hazlo hoy y mañana y pasado y el otro y al siguiente. Y así todos los días de tu vida. Sigue al Señor Jesús. Sigue su ejemplo. Si crees el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ámalo como Él te ama. Obedécelo como el Hijo obedeció al Padre en todo. Y créeme que la bendición de Dios te alcanzará. Porque es lo que Dios ha prometido en su palabra. Estamos estudiando este evangelio paso a paso y vamos desgranando toda esta riqueza que hay dentro de la palabra de Dios y que podemos aplicarla a nuestra vida. Y si lo hacemos, hermanos, estaremos aumentando no solo nuestro conocimiento de Dios, sino que tendremos la oportunidad de poner en práctica estas cosas. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y lo que Dios nos está hablando no tiene nada que ver con el... No es solamente palabra intelectual que debamos razonar. Son palabras espirituales que se han de discernir espiritualmente. Por eso siempre oramos al Señor antes de meditar en su palabra. Y debemos seguir orando para que Dios nos hable, para que a través de su espíritu hable a nuestro espíritu. Como dice Pablo, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, ahí hay una conversación entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Hermanos, por favor, estas cosas no son mero conocimiento. No se trata solo de datos, de información. Esto está escrito para nuestra enseñanza. Está escrito para que lo hagamos espíritu en nuestro espíritu, para que lo hagamos vida en nuestra vida. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a entender estas cosas, que nos ayude a ponerlas por obra. Pero repito, no como una mera religión, no como el que tiene que obedecer 5 reglas para llegar a la meta. No, no se trata de eso. Estamos hablando del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a entenderlo. Y después tendremos la oportunidad, si queda alguna duda, si hay alguna pregunta, pues tendremos la oportunidad de poder hablar sobre ello. Pero ahora oremos. Me gustaría que 1 o 2 personas oren al Señor pidiendo que nos ayude a entender su palabra. Adelante. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, Jesús de Nazaret, que tú mismo, Señor, nos enseñes, bendito Dios, nos ayudes. Señor, a veces, Señor, somos tercos y no entendemos bien tu palabra en el momento preciso, Señor. Pero por favor, Señor, yo sé que si te lo pedimos con todo nuestro corazón, tú nos ayudas, bendito Dios, porque tú eres grande, poderoso, misericordioso y justo, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza de este día, Señor, que nos has dado tan especial, Señor, para comprender tu palabra, bendito Dios, de que tenemos que tú eres Padre, Hijo y Espíritu, Señor. Gracias, bendito Dios, en este día y en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor, también quiero rogarte, mi Dios, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a poder entender tu palabra, mi Dios.
Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a ser obedientes, a ser perseverantes. Gracias por toda la obra maravillosa que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Sí, Padre del cielo, queremos darte gracias Sí, porque Señor. nos enseñas que no somos nosotros quienes tenemos que dar testimonio de nosotros mismos, Sí, Señor. sino nuestro entorno. Sí, Señor. Ayúdanos a vivir de tal modo, Señor, que te agrademos y que podamos ser luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Sí, Señor. Que nuestra familia pueda dar testimonio de que realmente tú estás obrando en nuestras vidas. Sí, Que no Señor. sea necesario que nos alabemos a nosotros mismos, sino que sean los demás los que hablen bien de nosotros, para Sí, que tu nombre que está sobre nuestras vidas sea glorificado por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te lo Sí, pedimos Señor. en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. 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 Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a